El Colegio Niño Jesús pasará a tener un uso residencial. La congregación religiosa ha presentado en el Ayuntamiento de Burgos un proyecto para construir en la parte trasera del antiguo centro docente un edificio de 8 plantas, un edificio de viviendas. Los 2 edificios delanteros, los que dan al Paseo de la Audiencia, pasarán a ser pisos tutelados para mayores. Toda la actividad docente se ha trasladado hasta el barrio de Parralillos, donde se ha construido un nuevo colegio en una parcela cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Burgos y que estaba valorada en más de 4 millones de euros. Hoy hablamos de urbanismo. Bienvenidos al debate de la 8. Un debate en el que hoy contamos con la colaboración, con la presencia en este estudio de Blanca Guinea, concejala de Imagina Burgos. Muy buenas, Blanca. Hola, buenas noches. Está con nosotros la portavoz de Ciudadanos. ¿Qué tal estamos? Gloria Bañeres, buenas noches. Buenas noches, Luis Ángel. Y representando al Grupo Socialista, Antonio Fernández Santos. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Hoy no tenemos representación del Partido Popular. En un principio iba a haber estado con nosotros, acompañándonos la concejala responsable de licencias, pero finalmente no ha sido posible. Una reunión se lo ha impedido y por lo tanto no tenemos ninguna representación del equipo de gobierno. En primer lugar, sí me gustaría felicitar a nuestras 2 contertulias. Hoy Día de la Mujer, puesto que, bueno, pues hoy estamos en esta mesa equilibrados al 50% y sin duda alguna tenemos que felicitarlas a ellas y a todas las mujeres que nos están viendo en este Día Internacional de la Mujer. Pero vamos a hablar del Colegio Niño Jesús y en primer lugar sí me gustaría escuchar lo que opinan algunos vecinos con los que hemos hablado esta misma mañana. Hemos sacado las cámaras a la calle en los alrededores de este antiguo centro educativo. Pues me parece que ha sido un negocio de los curas muy bueno con la colaboración del ayuntamiento, claro. O sea, no creo que esto que lo usen para hacer, no sé, algo de cultural o algo así, pero no para hacer ese chollo, el negociazo, vamos. Parece el negocio del siglo, o sea, le regalamos el terreno y luego pues hacer negocio. No puede ser así. Que no lo tenían que hacer, que se quede como está. Que yo creo que lo que tienen que reconvertirlo en otra cosa, no en viviendas para sacar dinero, en una palabra. O sea, que lo que tienen que hacer es reconvertirlo en otra cosa, porque si le han dado esa parcela y tal, pues todo es dinero que paga el ayuntamiento, pagamos todos, ¿no? Está trasladado allá a los Parralillos, ¿sabes dónde está? Sí. Y es un edificio que está sólido y bien hecho, y esto se conoce que es algún chanchullo, por ahí alguna pijada entre algunos de estos que quieren hacer reembolso, y dice, bueno, pues aquí tenemos un chollo bueno. Bueno, pues esa era la opinión de los vecinos con los que hablábamos esta mañana. Vamos a ver lo que opinan los representantes de los grupos políticos municipales. Blanca. Bueno, pues yo creo que los vecinos lo han dicho muy claro, ¿no? Un negocio, ha sido un negocio. Nosotros la verdad es que, bueno, cuando vimos la noticia en prensa la semana pasada nos llamó la atención, precisamente como acaban de decir los vecinos, y bueno, presentamos en Fomento, pedimos que se hiciera un informe explicando un poco cómo se había hecho esta modificación, quién la había promovido, qué argumentos se habían esgrimido para hacer la modificación, que recuerdo que, bueno, que modifica básicamente 3 puntos. En primer lugar, la protección de los edificios que forman parte del plan especial del casco histórico y con lo cual tienen un interés histórico y gozan de una mayor protección. Cambia también el uso que se da a esa parcela, a esos edificios, y luego también abre la posibilidad de hacer un edificio de 8 plantas, ¿no? Y esto unido a lo que decía uno de los vecinos de que se le ha concedido a esta misma congregación una parcela valorada en más de 4 millones de euros para que hicieran un colegio concertado, con lo cual eliminando la posibilidad de ofrecer un edificio público, un colegio público que ofertara la educación pública allí, pues es un asunto que nos huele un poco mal, ¿no? En el informe de la Gerencia de Fomento que nos facilitaron ayer, lo que hace es prácticamente hacer un histórico de cuál ha sido la tramitación de esta modificación, pero tampoco entra a valorar el fondo del asunto, ¿no? Que nosotros pensamos que al final es una decisión política que se toma en el año 2010 diciendo que, bueno, que se da el visto bueno a esta modificación, visto la evolución que estaba teniendo la modificación, ¿no? del plan general, y que al final no esgrime, no pone en relieve los argumentos
que nosotros pensamos que son políticos, y que recuerdo que el responsable de Fomento en el año 2010, cuando esto se llevó a cabo, era el alcalde actual, el señor Lacalle. Entonces, nuestro punto de vista es que habrá que pedir las responsabilidades políticas, y que recuerdo que, bueno, que en esta ciudad ya ha habido un caso específico de inhabilitación de un alcalde por un tema precisamente de recalificación de terrenos. Entonces, es un tema que nosotros pensamos que hay que analizar a fondo y ver la responsabilidad política de esta modificación. Gloria. Sí, bueno, pues al hilo de lo que decía Blanca, efectivamente yo el contacto que he tenido con este tema ha sido pues, a raíz de que se ha hecho eco los medios de comunicación sobre las licencias para la construcción de los edificios, etcétera, en esa parcela, pues que se solicitó por el Grupo Imagina un informe, y un poco pues lo que yo deduzco de ese informe, ¿no? Yo separaría el tema en dos vertientes. Una puramente jurídica, que sería, bueno, pues hay un plan general de ordenación urbana que en su momento siguió una tramitación, es decir, no se hizo una modificación para esta parcela en sí, sino que en el marco de la tramitación de un plan general de ordenación urbana, el famoso EZQIAGA, previamente teníamos el PROINTEC, pues en el actual. Bueno, pues hay una congregación que hace unas alegaciones, porque este proceso, en principio, según dice el jefe de planeamiento del ayuntamiento, se han seguido todos los trámites, ha sido informado, ha habido varios acuerdos plenarios, varias gerencias o consejos de la gerencia de fomento, informaciones públicas, etcétera. Entonces, en el marco de esa información pública, los interesados, que son la congregación propietaria de esa parcela, solicitan una serie de cambios en esa parcela en cuanto a calificación urbanística de los inmuebles, para uso terciario, para que uno de los bloques fuera residencial, para que no tuvieran protección estructural ni ambiental, etcétera. Bueno, un poquito ya lo ha resumido Blanca. Y en el marco de ese proceso se estiman parcialmente esas alegaciones y queda como hasta hoy. 2 edificios con una protección que pasa de estructural a ambiental, que es una protección menor. El uso se mantiene, sí que pasa de equipamiento docente a equipamiento de contingencia, no les permiten lo que ellos pretendían, terciario, hotelero, etcétera. Y sí que es verdad que aquel que da a Ruiz y Aparicio, que es en las traseras, le quitan cualquier protección estructural o ambiental y lo dejan como uso residencial, y le dejan elevarlo hasta 8 plantas. Yo, en principio, hay un plan general, está aprobado, ha pasado todos los trámites hasta donde yo sé, mientras nadie diga lo contrario, y que no nos parece bien o que no nos parece que tenga que ser la finalidad de ese edificio por la zona, etcétera, por la protección, pues bueno, se puede instar una modificación puntual. Además, yo creo que no llevaría ni mucho trámite. Ahora hay que tener cuidado, porque si un plan general, con todo lo que supone, vamos, cada vez que no nos gusta algo o que salta la prensa o la prensa nos pone el foco en una parcela, hacer una modificación, sería al final un urbanismo a la carta. Hay que tener cuidado. Bien, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que paralelamente, simultáneamente, y aquí es una cuestión ya no jurídica, sino, no sé si ética o estética al menos, a esos mismos propietarios, independientemente de quiénes sean, pero a esos propietarios se les cede gratuitamente el uso, al menos, no sé exactamente cómo ha sido la cesión, pero cuando menos el uso gratuito de una parcela que cuesta un dinero. Tú mismo lo has iniciado diciendo que 4 millones, sin ninguna contraprestación. Entonces, para mí el problema fue ese. Quizá teníamos que habernos curado en salud y haber dicho, oiga, si ustedes ahora no pueden, o con cargo a esa otra venta que el día de mañana, o ese aprovechamiento que puedan sacar de la parcela que han dejado desocupada para la docencia, de alguna forma que la ciudad se hubiera visto hubiera obtenido un contrarreembolso, una contraprestación, perdón, me salía la expresión. Entonces, de esta forma, parece que al menos no es muy estético que de un lado se les haya cedido gratuitamente, la ciudad haya puesto a disposición una parcela y luego ellos vayan a hacer caja por otro lado. Eso realmente, cuando menos, es feo, eso sí es cierto. Pero en principio también es legítimo. Ahora quizá lo que habría que hacer es, vamos a solucionarlo con una modificación puntual del plan general, esa cesión gratuita, al final solucionamos el tema porque no les dejemos construir, o vamos a intentar solucionar aquella cesión y de alguna forma intentar que la ciudad obtenga algún beneficio de todo eso. Pues quizá el foco debería de estar en esta segunda parte. Pues entiendo que la cesión, por como la suele hacer el ayuntamiento, cuando es además con otras instituciones, con otras administraciones públicas, será una cesión de uso mientras esa parcela tenga un uso educativo. Bueno, pero también se pueden hacer otro tipo de cesiones un poco más gravosas, ¿no? Para el cesionario. Como se suelen hacer, seguro que Antonio nos lo puede confirmar, pero entiendo que se suelen hacer así. Cuando se cede a la Junta de Castilla y León también son con ese condicionante. Se cede mientras se mantiene el uso. El uso. Vamos a ver, esto de lo que estamos hablando sencillamente tiene una definición que es un pelotazo urbanístico. O sea, esto se llama un pelotazo urbanístico. Es decir, tú tienes unas dotaciones en las que el plan general te permite una cosa y de manera subrepticia, es decir, sin ponerlo a la luz, lo cambias para obtener un beneficio, para obtener un lucro.
A mí me parece un pelotazo. Pelotazo que todos podemos entender muy fácilmente, y los pelotazos, lo que hay que hacer es, cuando se descubren los pelotazos, tratar de eliminarlos. O sea, tratar de volver a la situación anterior. No estoy de acuerdo con que se diga, bueno, pues no pasa nada. No, hombre, si se puede rectificar, se rectifica. Miren, esto es el Niño Jesús. Y todos esos puntitos rojos que ven ahí ustedes son en las parcelas, en las casas. Esto es Aparicio Ruiz, esto es el Paseo de la Audiencia, y aquí hay un puntito rojo también. Significa que tiene protección estructural. Quiere decir, la protección estructural quiere decir que tú no puedes tocar la estructura, que tienes que mantener la estructura, la fachada, puedes reformar, puedes rehabilitar, pero no puedes hacer más. Y esto tenía un determinado uso, que era docente, porque era un colegio, tenía un uso docente. Y de repente, aunque después se aprobó en el plan general, porque nadie nos enteramos de que se estaba perpetrando este pelotazo sin enterarse nadie y sin informes de nadie, resulta que la protección estructural de los dos edificios que dan a la Audiencia, como se explicó antes, pasan a tener una protección ambiental, es decir, una protección menor, y que el otro edificio, este alargado que está aquí, que también tenía protección estructural, deja de tener cualquier tipo de protección y se le da otro uso. Se hace la rayita oportuna para sacar de esta parcela, sacar justo el edificio que van a demoler y donde van a construir 8 viviendas. Es decir, esto es lo del concejal aquel de urbanismo que decía, dame un plan de urbanismo y un lapicero que moveré la rayita y me haré millonario mientras dure mi cargo, ¿no? Luego ya a ver si voy a la cárcel o no. Y a mí me parece que esto hay que tratar de resolverlo. Y luego hay otro problema. Estos han querido sorber y morder a la vez. No se conformaban con que el edificio que da a Aparicio Ruiz se derribara y se construyera un edificio de 8 viviendas, de 8 pisos, de 8 alturas, 17 pisos de lujo, evidentemente. No se conformaron, sino que trataron de dar otra utilidad a los otros 2 edificios, que también consiguieron cambiar el uso. Ya no tienen un uso docente, tienen un uso de equipamiento de contingencia que les permite construir cualquier cuestión que pueda ser entendida como un equipamiento de cualquier tipo. ¿Y qué se han inventado? Como decía Gloria antes, como querían que fuera del sector terciario, comercial, en fin, y no le han permitido, y eso le dijeron, oye, mira, esto no, pues se han inventado otro uso, que son los apartamentos tutelados. Y han dicho, vamos a hacer aquí en estos 2 edificios apartamentos tutelados. Luego contaré, si tengo otra oportunidad, lo que pretenden hacer con estos apartamentos tutelados y el riesgo que sucede para esta ciudad. La cesión de la parcela del Parral, esa de los 4 millones y pico, se hizo en el año 2011. En 2011 también había ayuntamiento, ya sé que mis compañeros son nuevos, y siempre que uno llega nuevo a un sitio, le entra el complejo de Adán, ¿no? Que cree que llegan ellos y todo es nuevo. Pero no, todo tiene su historia, su trayectoria, ¿verdad? Y resulta que esto se cede esta parcela que estaba destinado a un equipamiento docente público y que se había obtenido por desarrollo de un plan parcial, del plan parcial del Parral, se cede cuando el PP gobierna con mayoría absoluta. Y en el que el PSOE, y también el único representante que entonces había de Izquierda Unida, ponen el grito en el cielo. Y lo que decía Gloria me ha recordado perfectamente alguna intervención mía en aquellos momentos, de decir, oiga, si yo a usted le doy un bien, ¿usted qué me da? Usted no me da nada. Hombre, así hago negocios hasta yo, porque es evidente que podría haber habido una permuta. Mire usted, a usted le doy yo una parcela de 4 millones en el Parral para que haga usted un colegio nuevo y valoramos de esto que usted tiene, qué es lo que vale 4 millones y con eso me quedo yo para mi ayuntamiento, porque a lo mejor uno de estos edificios, o los 2, rehabilitándoles, bien podrían haber servido para asociaciones, para servicios municipales, para montones de cosas, pero no, se entregó gratis et amore y encima intentan darnos este pelotazo para que la operación
como dicen en la propia memoria las solicitantes, la congregación religiosa, para que se cierre el ciclo. Es decir, tenemos un colegio nuevo y hemos ganado dinero. Hemos ganado, no nos ha costado nada, la parcela nos la regala el ayuntamiento, la obra nos la paga el pelotazo y encima tenemos un remanente para lo que pueda venir. En fin, hay que tratar de resolver esto porque, insisto, no hay informes que avalen esto. No hay ninguna razón que diga por qué esto hay que hacerlo, por qué se ha quitado la protección estructural. Porque todos los edificios de alrededor, todos los del puntito rojo, siguen teniendo protección estructural. ¿Qué va a pensar este edificio de aquí, que no le permiten hacer más obras que la que le permite la protección estructural, cuando vea que este que está enfrente le han quitado la protección? En los ayuntamientos se gobierna para todos, y no para aquellos que quieren obtener beneficios a cuenta de que exista un determinado gobierno municipal. Pues los vecinos de la zona sí expresaban su preocupación, o cierta preocupación al menos, al conocer que en la parte trasera, en esa parte que daría a la calle Aparicio y Ruiz, se va a construir ese edificio de 8 plantas. Vamos a ver lo que opinan. Había lo que quieran, pero da igual. De 8 plantas es mucho, porque mira lo que tienes ahí, por ejemplo, eso de la patronal, que tiene 5 o 6, como mucho. Pero aquí si levantan un edificio de 5 plantas... A las otras del otro lado... Pues les tapan. Respetar un poco la igualdad de los que tienen al lado, ¿no? Porque lo querrán hacer seguro. Igual que tenía el hospital aquel que había, que dice que van a empezar ya. ¿Me conocíais? Para algo que no sean viviendas, o sea, aquí sobra, o sea, es que el paseo que tenemos ahí, que le destrozaron, por cierto, pero bueno, todo esto, el Parral, toda esta zona de casas bajas, bonitas, hacer aquí unos edificios tan altos, me parece horrible. 4 o 5, de 5 por lo menos, vaya, pero de 8 es mucho. Pues esta era la opinión de los vecinos sobre esa construcción de un edificio de 8 plantas en esa zona. En estos momentos, ¿cómo está la tramitación en el Ayuntamiento de Burgos? Creo que está paralizada, se ha denegado en el caso de los edificios delanteros, los que siguen conservando esa protección estructural. ¿Quieres que te lo cuente? Brevísimamente. Vamos a ver, mira, esta ciudad es la única ciudad en toda España, yo creo que en el mundo, que se inventó una forma de aprovechamientos que no existían en ningún sitio. Se llaman ducas. Hay mucha gente, hay más de 3.000 familias viviendo en ducas. Eso es un invento. Para que todo el mundo lo entienda, es que como no se podían construir más viviendas porque estaba agotada la edificabilidad, se aprovechó terciario, es decir, se aprovechó suelo en el que se podían construir oficinas para, bajo la fórmula de construyo una duca, que era una oficina donde puedo vivir, lo vendí como si fuera una vivienda. Ahora todavía no son viviendas y tenemos unos problemas tremendos. ¿Por qué no? ¿Por qué están los técnicos, sobre todo con los 2 edificios de adelante, preocupados? Primero, porque no hay un apoyo legal en el que asentarse para que en un equipamiento de contingencia, que insisto, le cambiaron, que esto era un equipamiento docente, se puedan construir estos apartamentos tutelados. Porque están pensando, estamos inventando Ducas 2. Estamos inventando Ducas 2. Allí donde tenga yo, constructor, una parcela de equipamiento de contingencia, construyo apartamentos tutelados para personas mayores. ¿Y cómo son esos apartamentos? ¿Sabéis cómo son los apartamentos que quieren hacer aquí? Pues mire usted, cocina, salón comedor, un baño o 2 baños, 2 habitaciones. ¿Qué es eso? Una vivienda. El ayuntamiento me permite construir un apartamento tutelado y yo lo vendo como vivienda. Y pongo condición, pues qué sé yo, que viva el abuelo. Y ya está. Y he aprovechado como vivienda en un lugar donde no puedo construir como vivienda. Esto es lo que está pasando en el servicio de licencias municipal, que les dicen, oiga, construyan una residencia de ancianos, construyan una residencia. Nadie les va a decir que no. Ahora, un apartamento tutelado, ustedes nos la quieren clavar otra vez. Y este es el tema. Y esto es lo que está frenando en estos momentos
a los técnicos municipales con esa licencia, sobre todo de estos edificios, donde estos dos que dan al Paseo de la Audiencia, donde quieren hacer los apartamentos. Llegados a este punto, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la posible salida urbanística? Bueno, yo cogiéndole un poco el guante a mis compañeros, decía Antonio que el mundo no ha empezado cuando hemos llegado nosotros al ayuntamiento, ¿no? Y en eso tiene toda la razón del mundo, pero fíjate que este tema que yo creo que va a llevar a pleno el viernes el Partido Socialista, ¿no? Que se vuelva lo que decía él, ¿no? De restaurar la situación original de protección de estos edificios, justo viene a raíz de un informe que pedimos nosotros en Fomento. Entonces, bueno, está bien que reconocer que el mundo no ha empezado cuando hemos llegado nosotros, pero también está bien reconocer el trabajo del resto de grupos del ayuntamiento, que yo insisto que lo importante es que esta situación la arreglemos entre todos. Entonces, bien, nos parece muy bien, nos parece muy correcto que el Partido Socialista lo lleve al pleno el viernes. Yo creo que precisamente esa es la vía, ¿no? Intentar restaurar la situación que contemplaba el plan general anterior de protección de estos edificios, y en función de eso, pues al pleno irá. Nosotros lo valoraremos y obviamente pues yo creo que nuestra posición irá muy a la línea del Partido Socialista. También decía Gloria que se trata de no permitir un urbanismo a la carta. Pues ¿qué sería de esta ciudad si cada vez que se tira un edificio, cada vez que se intenta volver a edificar, permitiéramos el doble de alturas, precisamente abriendo la veda a ese urbanismo a la carta? Si permitiéramos todo esto, ¿qué sería de nuestra ciudad? Y más en una zona de protección especial como es el casco histórico. Bueno, nosotros pensamos que hay que poner obviamente limitaciones y aumentar la protección de esta zona concreta que tiene un alto interés histórico, ¿no? Lo que quería decir con eso es que al final ha habido un proceso de aprobación de un plan general de ordenación urbana que ha llevado años, con varios procesos de información pública que probablemente a la gente no nos enteramos, pues porque no estamos a ello. Sobre todo si van las alegaciones, ¿me entiendes? Que esto ha ido a través de alegaciones. Pero bueno, que al final se informa un texto definitivo, cuando va a haber una aprobación, quiero decir que hay una información pública, y entonces al final, cuando yo ya me doy cuenta que es ahora, que es tarde, quiero modificarlo, pues al final me refiero a la carta en ese sentido. Esto no me gusta, lo modifico, esto no me gusta, lo modifico, a eso voy. Puede ser a la carta la inversa. Porque para eso el proceso entiendo que es más garantista cuando es completo. Por otro lado, también es verdad que del informe del jefe de planeamiento se deriva que en concreto el que da las traseras, el que da Ruiz y Aparicio, parece que en un momento determinado el equipo redactor, que era el que informaba las alegaciones, llega a la conclusión de que no requiere esa protección porque era un añadido posterior en el tiempo y no tenía tanto valor histórico. Bueno, ese es el argumento. El cambio de uso no sé por qué. Ahí no recuerdo haberlo leído. De un uso docente. Sí, no, pero ¿por qué lo cambian a contingencia? No me acuerdo si lo justifican. Pero para darle más utilidad. No, sí, ¿con qué finalidad? Sí, pero que cuál es la causa que ellos esgrimen no lo recuerdo haberlo leído, no me acuerdo. Que no hay informe. Pero el edificio de la trasera sí. Y por eso digo que al final estamos en una parcela privada que ha seguido un planeamiento, entonces ahora ir a atacarlo, pues bueno, no se pueden hacer cosas específicas contra un vecino en concreto, ¿no? Un propietario en concreto. Hombre, esto de que te han dado una patada en la espinilla y que tú te quedes con la patada en la espinilla sin restaurarlo, mira... Pero al margen de restaurar la cuestión urbanística, yo me iría a lo otro. Vamos a intentar que se nos compense por aquella parcela que cedimos gratuita. Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Bueno, la verdad, en relación con lo que decía Blanca, la verdad es como tantas veces, como sucede tantas veces, que quien levanta esta liebre indirectamente es un periódico local que se llama El Diario de Burgos, que es el que saca una noticia, digamos, de estas noticias buenas, bonitas para la ciudad. Se van a construir 17 pisos de lujos y 33 apartamentos. Lo saca El Diario de Burgos. Lo que pasa es que algunos, imagina, nosotros, supongo que todos los partidos, cuando lo vemos, no leemos la noticia, qué bonita, sino, Dios santo, ¿qué están haciendo en una zona protegida? Esto es lo primero que, al menos a nosotros, nos salta de esa noticia, porque lo cierto es que la revisión del plan que se aprueba en el 2014 lo que hace es asumir en su totalidad el plan especial del centro histórico. Es decir, lo asume, ni lo toca, y toca esto, toca curiosamente esto, que por remitirme al informe, también en un momento determinado ellos lo piden inmediatamente en un periodo de alegaciones y se lo desechan. Sí, hasta les dicen, 2 o 3 veces. Esto no. Las primeras y veces, llega un momento sí, en que en una alegación, una posterior, ahí se la admiten y te la cuelan. No me digas que esta tramitación es normal, ¿eh? Y evidentemente, si vemos el informe del jefe de planeamiento, un buen técnico del ayuntamiento, él dice, pío, que yo no he sido.
Eso es lo que dice. Pío, pío, que yo no he sido, porque para hacer este cambio, lo menos que se puede hacer es que alguien informe, que diga las razones de ese cambio. Y esas razones no existen porque la única razón es decir, en este caso a la congregación del Santo Niño Jesús, podríamos estar hablando de cualquiera, pero en este caso lo que le está diciendo, tome usted un montón de dinero porque le he cambiado la calificación y la protección de sus edificios. El razonamiento... Una última reflexión, sí, que nos quedamos ya sin tiempo. El razonamiento que esgrimen para dar por buena, ¿no?, para estimar, por lo menos parcialmente, la alegación que propone la congregación es la evolución de los criterios del plan general. Por eso decimos nosotros que lo de la evolución de los criterios del plan general es una cosa muy subjetiva, que al final lo que tiene por debajo es una decisión política, ¿no? Es un cajón desastre. Eso, o sea, evolución de los criterios del plan general. Pues bueno, sí que es verdad, Gloria, que todo este procedimiento se ha sometido a exposición pública varias veces, ¿no? Pero al final es como buscar una aguja en un pajar. Estas cosas se salen a la luz pública precisamente, como decía Antonio, porque un medio local lo pone en prensa, pero al final es de estas cosas que pasan desapercibidas si no tienes un indicio que te haga pararte a mirar esto en un documento que es, pues no, muy extenso. Y precisamente, insisto, porque te dicen todo el plan especial del centro histórico es asumido. Claro. Entonces, no hay variaciones, no te avisan de que hay variaciones, ¿no? Todo está asumido. Pues los que conocíamos un poquito el plan del centro histórico nos quedamos tranquilos, porque evidentemente hay que defender nuestro centro histórico, ¿eh? Esto es fundamental, se lo debemos a las generaciones que vengan, como han hecho las anteriores con nosotros, ¿no? Sí. Tener un centro histórico cuidado y protegido. Pero también es verdad, Antonio, muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. Vaya, para otro día. Porque nos quedamos, como siempre, se nos queda corto el tiempo de este debate. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy, hablando en este caso de temas relacionados con el urbanismo de la ciudad, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo martes.